Ya a través de las redes sociales publicamos los encuentros que vamos a tener durante esta semana. Iniciamos el día de hoy con una actividad interactiva que vamos a empezar a desarrollar con uno de los instructores que tenemos en Cotelco para todos los procesos de inglés, asociado a un aliado estratégico que es Smart Launch System. Vamos a tener la sesión de hoy con Carlos Nieto, donde quisimos instaurar algunos de los espacios y algunos de los errores, donde al expresarnos en el idioma inglés podríamos cometer algunos errores. Vamos a tener 3 sesiones para que las personas que nos están acompañando. Iniciamos con el proceso de check-in y check-out. Próximamente vamos a tener entrega de habitación y después vamos a asociarlo a los protocolos de servicio en el área de alimentos y bebidas. Este es el espacio que vamos a tener con las sesiones y los encuentros de bilingüismo, y esperamos en las otras sesiones también nos puedan acompañar. No siendo más, nuevamente les agradezco la participación de todos ustedes y los dejo con Carlos Nieto para que iniciemos la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Edwin. Buenas tardes, te saludo. Buenas tardes, participantes. Les doy la bienvenida a este webinar, el cual consiste en los errores más comunes que cometemos en el idioma inglés durante los procesos de check-in y check-out, como lo menciona Edwin. Quiero darle también el agradecimiento a Cotelco y a todo su equipo por este apoyo, ya que pues con webinars como este y contenidos pues vamos sacando un poco adelante varios procesos que pueden servir y pueden ser muy útiles para todas las personas del gremio. Bueno, como lo mencionaba Edwin, mi nombre es Carlos Nieto, yo soy el gerente general de SLS. Les explico un poco de qué se trata la empresa. Nosotros tenemos pues unas capacitaciones a través de Cotelco muy interesantes, donde hablamos de todos los temas relacionados de los procesos operativos en los hoteles. Y hoy lo que vamos a hacer un poco es hablar sobre esos pequeños errores cuando nos comunicamos con los huéspedes. Muchísimas veces pasa que nos tratamos de comunicar con ellos, pero estamos pensando en español y traducimos todas las palabras al inglés. Cometemos algunos errores, los huéspedes se pueden llevar pues algún mensaje equivocado, y precisamente lo que estamos haciendo es reforzar todos estos temas para que ustedes puedan tener una mejor comunicación. Sé que acá en este webinar que vamos a hacer en el día de hoy no vamos a abarcar todos los protocolos de servicio o comunicación, pero sí me gustaría resaltar como algunas cosas bastante importantes durante estos procesos. Por otro lado, me gustaría contarles acerca de mi perfil. Yo soy arquitecto y soy cocinero profesional. Trabajé muchos años fuera del país y aquí en Colombia, en la parte de hospitalidad, en sitios tales como hoteles, restaurantes, sitios de turismo. Entonces, digamos que hemos reunido muchísimas herramientas a través de la experiencia, pues no solo en la enseñanza, sino también pues desde el campo laboral y profesional. Entonces, no siendo más, les doy la bienvenida y bueno, voy a compartirles una pequeña presentación donde vamos a abarcar ciertos temas. Estaré muy atentos al chat de preguntas que ustedes me quieran hacer. La idea es responder a algunas de estas preguntas que ustedes me generen en el panel al final de la presentación. Voy entonces a proceder a compartir pues esta presentación. De nuevo, vamos a hablar de los errores comunes del idioma inglés durante los procesos de check-in y check-out. Bueno, acá para empezar tenemos un tema bastante importante y esto genera pues un poco de dudas en el momento cuando nosotros saludamos a los huéspedes. Es importante que cuando nosotros saludemos al huésped en inglés, nosotros utilicemos algo que se llama titles, que son los títulos con los cuales nosotros nos referimos a las personas. Es muy importante
que nosotros utilicemos el title o el título más el apellido de la persona. Recuerden que nunca debemos llamar a una persona por su primer nombre, al menos que ellos nos hayan dado permiso de llamarlo de esta manera. Para que estén un poco más, ¿cómo les digo? Como para que me entiendan un poco más acerca de los titles, es muy fácil, yo sé que ustedes lo saben, es algo como el Miss, el Mr., por ejemplo. Eso es a lo que me refiero con titles. Entonces recuerden que debemos llamar a las personas con su title con más el apellido. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi apellido es Nieto. Entonces, las personas cuando me van a saludar me dirían Mr. Nieto. Entonces, no me dirían Mr. Carlos. Carlos es mi primer nombre, porque pues digamos que no nos conocemos, no hemos generado un vínculo de confianza. Y recuerden pues que en la parte de hospitalidad nosotros tenemos una comunicación muy servicial. Nosotros debemos ser como muy específicos en el momento de hablar con las personas, muy sutiles, porque de igual manera, en el momento que nosotros hablamos con personas de otros países, estamos también de alguna manera generando pues un vínculo con otras culturas. Entonces, para hablar un poco acerca de eso, les quiero contar pues en esta pequeña presentación que nosotros tenemos simplemente 3 títulos para las mujeres. Tenemos el Miss, que es muy conocido, y este lo utilizamos para las personas, o para las mujeres, perdón, que son solteras o son jóvenes. Recuerden, más el apellido. Supongamos que hay una persona que es de apellido Chambers. Su nombre es María Chambers. Entonces nosotros la saludamos Miss Chambers, para darles un ejemplo. Hay otro que es el Mrs. El Mrs. acá, como lo pueden ver, MRS, eso es para las mujeres que están casadas o las mujeres ya un poco mayores. Lo mismo, utilizamos Mrs. Lombardo, por ejemplo, en este caso, que he puesto pues este apellido aleatorio. Y por último, cuando a veces nos pasa que decimos, bueno, esta persona, esta mujer es joven, pero está casada o de pronto, no sé, tiene por ahí unos 35 años, 40 años, no sé si esté casada, si esté soltera, no sé cómo llamarla. En este caso, le podemos llamar Miss. Entonces, Miss Ho, en este caso, es su apellido. Entonces, la diferencia entre el Miss de soltera y el Miss de casada o soltera es la pronunciación, es como la Z, donde la Miss con la Z es donde nosotros tenemos si es casada o es soltera y no lo sabemos. Mientras que si sabemos que es una mujer joven y está soltera, entonces pues simplemente la llamamos Miss con una S normal. Acá para el caso de los hombres es muchísimo más fácil porque simplemente utilizamos el Mr. o el Mista, se puede decir de cualquiera de las dos maneras, más su apellido, perdón. Y esto simplemente se utiliza para hombres casados o solteros. Entonces acá no tenemos pues ninguna variación ni nada. Hay otra pregunta y es, bueno, ¿qué pasa cuando yo no sé el nombre del huésped y simplemente lo quiero saludar, pero no sé ni su apellido, ni su nombre, ni nada de esto? Muy sencillo, simplemente a las mujeres les decimos ma'am, entonces simplemente le podemos saludar dependiendo la hora del día como good morning ma'am, y acá no damos ningún apellido, no nombramos ningún apellido, no hacemos referencia a su nombre ni nada, sino simplemente un ma'am para las mujeres. Para los hombres simplemente decimos sir, entonces podemos decir lo mismo. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Sin necesidad de nuevo manejar el apellido ni ningún nombre. Entonces, acá estamos manejando, digamos que un protocolo de bienvenida cuando saludamos a nuestros huéspedes. Acá he generado otro slide para manejar de pronto como las 3 formas de saludar dependiendo a la hora del día. Nosotros pues decimos good morning en la mañana, good afternoon en la tarde, y acá es un error común y decimos cuando nosotros saludamos, decimos good evening. Ese evening hace referencia a la noche. Muchísimas personas cuando van a saludar dicen good night
¿Qué es lo que pasa? Que el good night es de despedida. Entonces, digamos que estamos saludando a la persona y le decimos good night. Entonces, es como saludarlo y despedir a la persona de una vez. Entonces, recuerden, el good evening es para saludar a las personas por la noche, mientras que el good night es para despedirnos de las personas por la noche. Entonces, esto es un error que se genera comúnmente pues, en los saludos y en las despedidas. Acá, básicamente, con el saludo, nosotros simplemente pues decimos good morning, good afternoon, good evening, dependiendo la hora del día, como se los mencioné. Y de nuevo, podemos decir el ma'am o podemos decir el sir, como lo tengo acá en estos ejemplos, de nuevo, si no conocemos el apellido. Pero si nosotros conocemos el apellido y sabemos que es una mujer soltera de unos 20 años, le podemos decir good morning, Miss Méndez. O si es un hombre y lo estamos saludando por la noche, supongamos, yo soy un huésped y me están saludando por la noche, me pueden decir good evening, Mr. Nieto. Entonces, esta es como la forma más formal de saludar a las personas. También durante el proceso de check-in, como ustedes bien lo saben, se van a generar muchísimas preguntas. Digamos que hay una pregunta que siempre se le hace a los huéspedes, la cual es muy calurosa, es muy de hospitalidad y es como, how may I help you? Ese how may I help you es muy formal y eso es como, ¿cómo le puedo yo ayudar? Digamos que hay otros verbos, hay otras palabras que ustedes pueden llegar a utilizar, pero digamos que esto es como lo más formal que podemos decir. Traten de no utilizar palabras o verbos como el want o el need. Recuerden que el want y el need son palabras un poco fuertes si estamos hablando de hospitalidad. Eso es como necesitar o querer. Pero si lo traducimos al español no es lo mismo. Digamos que en inglés, cuando estamos hablando en inglés y utilizamos estas palabras, lo hacemos muy fuertes. Es como que quiere, que necesita, lo cual no lo hacemos muy formal. Entonces recuerden decir, how may I help you? O por ejemplo, si queremos hablar de su equipaje. Hay muchísimas formas de hablar del equipaje, pero digamos que la más común puede ser luggage. Luggage, acá como lo tenemos en la presentación, es algo, es como una palabra que abarca el tema de todas las maletas. Y podemos decir simplemente como, may I help you with your luggage? ¿Lo puedo ayudar con su equipaje? Entonces, digamos que son cosas que nos pueden ir ayudando a tener una mejor comunicación en el momento pues, de hacer alguna pregunta o de saludar a la persona dependiendo la hora del día. Bueno, acá me gustaría hacerles una pequeña explicación y es como una combinación, unas llavecitas que yo llamo que nos van a servir muchísimo para cualquier tipo de pregunta que nosotros le queramos hacer al huésped. Nosotros podemos hacerle preguntas tales como de me permite su pasaporte, su tarjeta crédito, puede llenar la solicitud de su registro, lo puedo ayudar con algo más. Digamos que cualquier solicitud que nosotros queramos hacer durante el proceso de check-in o digamos también durante una llamada o incluso durante cualquier proceso en el hotel, esta llavecita nos va a funcionar. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta. De pronto, pues si ustedes tienen un papel, lápiz o le quieren tomar una foto a este slide de la presentación, es muy importante porque les va a servir muchísimo. Básicamente nosotros hacemos cualquier petición o solicitud de 3 maneras diferentes. La podemos hacer con el can, con el could o con el may. Acá tenemos que el can es el menos formal, less formal, pero aún muy formal. Y tenemos el may, que es el more formal o más formal. Cualquiera de los 3 que ustedes quieran utilizar está perfecto. Pero digamos que por tratarse de un tema de hospitalidad, por ustedes generar un excelente servicio, como siempre lo hacen durante sus labores en el hotel, yo les recomiendo tratar de utilizar más que todo el may en todas las ocasiones. Entonces podemos utilizar can, could or may, como les mencioné. Luego utilizamos el I, que es el yo.
Y podemos utilizar cualquiera de estos dos verbos, ya sea el have o el get. Entonces, la combinación que yo les quiero mostrar es que lo pueden hacer de cualquiera de estas maneras, como lo voy a decir. Podemos decir, can I have, can I get? Could I have, could I get? Y por último, podemos decir, may I have, may I get. Por eso les decía que es como una combinación que a mí me gusta mostrar y me gusta utilizar, porque digamos que es la mejor manera. Muchísimas personas, por ejemplo, van a solicitar el pasaporte de un huésped en inglés y le dicen, I want your passport, I need your passport. No lo diga. Como dice acá, no utilicemos el need o el want. Eso se utiliza para otras prácticas o, digamos, para otros contextos de conversación. Hay otras personas que dicen, I need your credit card. No lo digan. Digamos que estamos como asustando de una manera a la persona porque no le estamos ofreciendo un buen servicio. Piensen que ustedes llegan a un hotel y el recepcionista que los está atendiendo durante el proceso de check-in les dice, deme su pasaporte. Esto suena así cuando nosotros utilizamos el need y el want. Entonces, por esto la importancia de utilizar estas llavecitas. Y acá, por ejemplo, podemos utilizar cualquiera de esta combinación para the last name, su apellido, credit card, siempre durante el proceso de check-in, siempre vamos a solicitar una tarjeta crédito, el ID, que en este caso es el pasaporte, confirmation number. Ese confirmation number es cuando nosotros le hemos enviado previamente al huésped pues la carta de reservación y queremos pues mirar, constatar que la persona pues tenga su check-in confirmado. Y por último, finalizamos con el place. Recuerden que ese please en inglés se utiliza muchísimo, es bastante utilizado en inglés, esto es demasiado cordial. Entonces, para darles unos pequeños ejemplos, yo le puedo decir al huésped, could I have your last name, please? O le puedo decir también, may I have your confirmation number, please? Entonces, es la mejor forma de hacerlo. Acá, por ejemplo, puse unos 3 ejemplos como, can I help you, ma'am? Could I take your luggage, sir? May I wheel your bags to the front desk? Entonces, digamos que acá nos ayuda bastante y de nuevo es un tema de mucha cordialidad. Bueno, acá vamos a otro tema un poquitico que hemos notado que hay como una confusión en cuanto al vocabulario que utilizamos o a la solicitud que nosotros le hacemos a la persona en cuanto a los métodos de pago. Nosotros acá en Colombia hay muchísimos hoteles, por ejemplo, todavía utilizan el aparatico para tomarle como una imprenta a la tarjeta crédito. Algunos le dicen el carrito o no sé qué nombres le puedan utilizar ustedes. Digamos que los huéspedes siempre que ven este aparatico se sorprenden y siempre la primera pregunta que dicen es ¿y para qué es esto? ¿Me van a clonar la tarjeta? Ellos se sorprenden un poquitico porque todavía ven este aparato como un poco rudimentario y todo, ¿cierto? Entonces digamos que este aparatico se llama Imprint Machine. Es muy importante que lo sepan porque nos ha pasado que muchas personas nos dicen, no sé cómo decirle esto, o sea, simplemente decimos, la vamos a tomar como una fotocopia o lo que sea, pero las personas no lo entienden. Entonces, digamos que imprint quiere decir como la imprenta, cuando nosotros tomamos como la copia de su tarjeta crédito. Acá se genera también un tema de desinformación porque no sabemos cómo decirle a los huéspedes este tema y se hacen como diferentes explicaciones que el huésped no puede llegar a entender o de pronto hace como la cara como sí, pero realmente no va entendiendo, ¿cierto? La mejor manera que ustedes pueden explicar qué es lo que están haciendo con este aparatico es decirle, I'm going to take an imprint of your credit card as a deposit. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes le van a tomar como la imprenta a su tarjeta crédito para tenerlo como un depósito, ¿no? Todos conocemos que cuando nos hospedamos en un hotel,
pues debemos dejar la tarjeta de crédito como para seguridad, ¿cierto? Entonces se generan como muchas traducciones, safety, security, bueno, muchas cosas, pero entonces de nuevo lo voy a repetir. La mejor manera de decirlo es, I'm going to take an imprint of your credit card as a deposit. Si ustedes lo dicen de esta manera, estoy completamente seguro que los huéspedes van a entender qué es lo que ustedes están haciendo y para qué lo están haciendo. Otro aparatico que nosotros utilizamos en el día a día también pues es el datáfono. Muchas personas no saben cómo se dice datáfono, entonces acá lo tenemos, se dice card reader. Entonces digamos que son palabritas muy fáciles, pero que van al grano como nosotros decimos, ya con el hecho de nosotros mencionar el nombre del aparatico como se dice realmente en inglés, ya vamos a facilitar muchísimo pues el proceso. Nosotros digamos que tenemos diferentes formas de pago. Los huéspedes pueden pagar en efectivo, tarjeta crédito o tarjeta débito, ¿cierto? Ustedes lo conocen porque lo viven en su día a día. Entonces, digamos, otro errorcito que se comete es no saber utilizar las preposiciones para los pagos. Entonces, acá nosotros podemos decir by or with. Entonces, yo puedo decir I'm going to pay by credit card, acá como dice este ejemplo. O una solicitud del huésped para ellos preguntar es, can I pay with cash? Entonces digamos que se puede utilizar el by o se puede utilizar el with para cualquiera de estos tres métodos de pago. Entonces recuerden, podemos decir by cash o with cash. Podemos decir by credit card or with credit card. Y por último podemos decir by debit card o with credit card. Entonces ya sabemos que en este caso utilizamos el card reader. Esto pues es algo muy esencial, es algo que vivimos en su día a día, como se los menciono. Y es muy importante porque pues digamos que la parte del pago pues es algo que siempre se va a generar durante este proceso. Otro tema que me gustaría hablar con ustedes en el día de hoy está muy ligado pues al tema de los días y los horarios. Nosotros muchísimas veces le vamos a decir el día de la semana, supongamos el día que el huésped tiene que hacer su checkout, digamos que la persona lo conoce, pero digamos que queremos hacer como la confirmación. Muchísimas personas durante el proceso del check-in, digamos que van confirmando toda la información, confirman el día en que el huésped hace su check-in y le confirman pues también el día en que hacen su checkout, ¿cierto? O por ejemplo, quieren hablar de los horarios de las instalaciones, qué días están abiertos, cuáles son los horarios que se manejan, pero digamos que puede haber un malentendido, perdón, en este caso. Entonces, pues yo hice una tablita acá para ustedes, para que sea pues algo más visible de entender. Entonces digamos que nosotros cuando hablamos de cualquier día de la semana siempre vamos a utilizar el on. Muchísimas personas utilizan el de, pero no se utiliza para el día de la semana. Supongamos que nosotros sabemos pues que en español nosotros utilizamos el para nombrar el día de la semana. Por ejemplo, el martes. Entonces nosotros decimos el martes, pero nunca digamos the Tuesday. Ahí estamos cometiendo un error. Siempre hagámoslo con la preposición on. Entonces recuerden, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. E incluso si nosotros vamos a manejar una fecha específica, supongamos porque nosotros hicimos la reservación de transporte privado, hicimos reservación para un tour, hicimos una reservación para el spa, entonces para confirmar la fecha en que nosotros lo hacemos, también utilizamos el on. Entonces acá si ustedes pueden ver la flechita, en donde yo la tengo aquí en la presentación, hay un ejemplo que dice on July 11th o on July the 11th. Digamos que esto nos ayuda también para hacer la confirmación de que la persona realmente pues entienda el día en el cual pues ustedes le hicieron la reservación a esta persona. También hay una confusión entre el martes y el jueves.
Esta, digamos que es una pregunta que siempre se hace. ¿Cuál es la diferencia entre decir martes y jueves? Si yo lo veo, yo sé cuál es cuál, pero en el momento de hablarlo, en el momento de pronunciarlo, digamos que pues no lo entiendo muy bien o no sé cómo decirlo. Entonces, pues para el martes lo hacemos con una T y decimos Tuesday. Entonces recuerden como el Tuesday. Y para el jueves lo hacemos con un TH. Digamos que ese sonido fonético que nosotros hacemos con la TH en inglés es un sonido fonético que nosotros no tenemos en español y a muchísimas personas se le dificulta. Pero digamos que la mejor manera de hacerlo es poner su lengua detrás de los dientes frontales de arriba y en el paladar. Y hacemos como un... Sacamos ese sonido así como del aire y decimos Thursday. Entonces, para repetir este ejemplo, yo puedo decir on Tuesdays and Thursdays. Entonces, ya ahí estamos haciendo una diferenciación entre los 2 días de la semana. Bueno, para hablar de la hora, por ejemplo, si nosotros queremos recordarle a qué horas empieza el desayuno, a qué horas se termina, a qué horas es el checkout, nosotros para todas las horas específicas utilizamos la preposición at. Cada vez que leemos el tiempo, utilizamos el at. Entonces nosotros podemos decir, check-in is at 12, o check-in is at midday, check-in is at noon. Para el checkout, para darles un ejemplo, también podemos decir checkout is at 3 p.m. Entonces ya para nosotros por el hecho de decir at, ya le estamos dando a la persona una información de a qué hora específicamente es cada servicio. Por ejemplo, también tenemos unas pequeñas preposiciones o algo que a algunas personas se les dificulta un poquitico. Y es como nosotros decimos mañana, tarde, noche. Entonces, yo acá hice algo de pronto un poquitico como unas preposiciones y entonces como in the morning, at midday, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. Entonces, digamos que con esto nosotros pues estamos hablando de las expresiones del tiempo y son como las preposiciones que debemos utilizar pues para ser como más precisos en la información. Digamos que lo que les estoy diciendo no es un tema pues como para irnos a una clase gramatical ni nada, no, realmente yo pienso que todo está en la cuestión de la práctica. Muchas personas digamos que saben esta información, pero se les dificulta un poco el tema de la expresión oral. Y de pronto parte de esa expresión oral o ese bloqueo que nosotros tenemos es porque nosotros tenemos dudas en el momento de hablar. Muchísimas veces se nos facilita más escribir, pero en el momento de hablar, de enfrentarnos con el día a día en las conversaciones con el huésped, es ahí donde nosotros tenemos ese bloqueo mental. Digamos que lo que yo siempre les voy a recomendar es que hablen, traten de hablar de la mejor manera, lo más pausado posible, lo más cordial posible. Pueden hacer gestos de body language, que esto es como el tema de lenguaje corporal. Y esto les va a ayudar muchísimo. Pero créanme también que si ustedes tienen en cuenta todos estos tips que les estoy dando hoy, de pronto pues ya va a haber como un alivio en el momento de ustedes tener la comunicación con el huésped. Entonces, digamos que acá, pues, este tema de los días y los horarios es bastante importante, ya que, de nuevo, ustedes constantemente le están explicando, pues, al huésped, pues, todo el tema de los horarios de las instalaciones, le dicen a qué hora se abre el restaurante, a qué hora se cierra. Entonces, con este app, pues, puede ser muy esencial y de nuevo, les pueden dar una mejor comunicación al huésped. Bueno, eso es para el proceso del check-in. Ahora quiero pues abarcar unos pequeños temas antes de acabar y responder unas preguntas. La idea es acabar esta pequeña presentación. Tenemos 2 slides más y ya procedo pues a responder algunas de las preguntas que ustedes están generando a través del chat de esta plataforma. Bueno, cuando ustedes están haciendo pues el proceso de checkout, ustedes una de las primeras preguntas que hacen es si la persona consumió pues algo del minibar.
¿cierto? Eso es para darle pues la cuenta al huésped. La pregunta que ustedes le pueden hacer, y esto les va a ayudar bastante, es anything from the minibar or additional services you purchased last night. ¿Eso qué quiere decir? Que si compraron algo del minibar o tuvieron pues servicios adicionales para pues generarle su cuenta, ¿no? Entonces digamos que esta pregunta es muy, muy importante y es de la mejor manera. Siempre pues hay personas que lo tratan de decir traducido al inglés desde el español y se pueden cometer algunos errores. Entonces digamos que eso es como la forma más sencilla. De pronto si ustedes no tienen una fluidez debido pues al inglés que tienen, a las bases del inglés, simplemente pueden decir anything from the minibar. Entonces acá como dicen las primeras palabras, anything from the minibar, entonces digamos que ya la persona va a entender. Otra pregunta que nosotros le hacemos al huésped es cuando le entregamos pues su recibo, es que por favor lo revise, que verifique que las tarifas y los cargos que hicimos en la cuenta sean los correctos. Entonces muchísimas veces, no sé, le podemos decir al huésped, check your bill. Eso está bien, no está mal, pero digamos que, de nuevo, como estamos hablando de un servicio de hospitalidad, debemos ser muchísimo más sutiles en el momento de utilizar las palabras. Entonces, acá, la mejor manera de decirlo, o una de las mejores maneras, no estoy diciendo que solo sea una, pero digamos que es una de las mejores maneras y formales de decirlo es, would you mind checking your bill? Eso es bastante formal y esto nos va a ayudar mucho. Cuando la persona pues quiera hacer su pago, pues digamos que ya hablamos un poquitico de este tema, simplemente le hacemos la pregunta, how would you like to pay? ¿Cómo le gustaría pagar? Entonces ahí ya se deriva lo que yo les expliqué hace un momentico de la tarjeta crédito, débito, si lo quieren hacer en efectivo. Digamos que otro tema, otra pregunta que nosotros le hacemos al huésped es un tema de transporte para el aeropuerto. Digamos que lo que yo siempre recomiendo es pues que generemos pues también los servicios del mismo hotel. Digamos que con una buena comunicación, con un excelente servicio en inglés, también pues le estamos generando pues una buena reputación al hotel, estamos generando más ingresos para el hotel y pues más propinas para ustedes, ¿cierto? Entonces, digamos que yo siempre recomiendo pues que digamos al huésped que si quiere utilizar un transporte privado en nuestro hotel, entonces la mejor manera de decirlo es, would you like me to arrange some private transportation for you? Este would you like me to es bastante importante, es algo en lo cual siempre hacemos énfasis, porque eso es como le gustaría que yo, de nuevo, would you like me to, quiere decir, le gustaría que yo, y ahí ustedes pueden generar la pregunta que quieran, porque digamos de nuevo, ustedes se van al want o need, como you need transportation, you want transportation, entonces no estamos siendo muy sutiles. De nuevo, o sea, quiero recordarles que estas palabras se utilizan en otros contextos y precisamente por eso les estoy mostrando como otras formas que ustedes pueden generar esas solicitudes. Y ya pues básicamente cuando se hace el proceso de checkout y se le entrega la cuenta a la persona, simplemente se le dice here's your invoice. Esa palabra invoice quiere decir como su recibo, como su cuenta. Muchísimas personas nos preguntan a nosotros, no sé cómo decir eso, no sé cómo si se diga receipt o cómo básicamente se diga. Entonces la mejor manera de ustedes decirlo es invoice. Here's your invoice. Bueno, acá ya nos vamos entonces pues a lo último, a la última información antes de responder pues todas sus preguntas y va con un tema relacionado con el equipaje. Muchísimas personas antes de irse del hotel y después de hacer su proceso de checkout, les piden a ustedes que si les pueden guardar su equipaje mientras que ellos van al centro comercial, dan una vuelta, ya que pues su vuelo es unas horas después de la hora de checkout en cada uno de los correspondientes hoteles. Entonces, ellos le piden a ustedes que si le guardan el equipaje, ¿no? Entonces, muchísimas personas
se acercan a la recepción y hacen esta pregunta, pero digamos que ustedes no conocen la forma en que se genera esta pregunta y por ende no lo van a entender. Digamos que la manera más común que los huéspedes les hagan esta pregunta a ustedes es con las llavecitas que yo les enseñé, can, could y may. Entonces, may you store my luggage, please? Entonces, este store es como guardar. Si ustedes oyen esa palabrita, store, quiere decir como guardar. Entonces, ustedes ya dicen, claro, por supuesto. Entonces, ustedes le pueden hacer la pregunta como, how many pieces of luggage would you like to store? Ese how many pieces of luggage quiere decir cuántas piezas de equipaje quieren que ustedes guarden, ¿cierto? Porque ustedes tienen que etiquetar cada una de las piezas para no confundirla o darle la pieza equivocada pues a cada uno de los huéspedes que van a reclamar, ¿no? Digamos que estas etiqueticas que ustedes le ponen se llaman claim checks. Entonces ustedes la ponen y le entregan como la copia o un pedacito, ¿cierto? Entonces esta copiecita se llama el claim check, que es con el que el huésped llega y se las entrega a ustedes y tiene un número para que ustedes sepan qué pieza de equipaje es la que ellos vienen a reclamar. Ahora, ya para terminar, hay dos preguntas que ustedes le hacen al huésped una vez pues van a reclamar, digamos, si no tiene pues como estas etiquetas, muchas personas dicen, discúlpeme, se me perdió, no sé qué la hice, entonces pues digamos que genera un poquitico más de confusión. Entonces digamos que las dos preguntas que ustedes pueden generar es, what does it look like? Es cómo se ve. Ese what does it look like está relacionado como con una descripción, con una apariencia, porque si ustedes le preguntan, how is the luggage? Ellos le pueden responder, very good. Recordemos que si ustedes dicen how is, es cómo es o cómo está, pero es en una pregunta de how are you, si ustedes me entienden, ¿cierto? Más no para la descripción de un objeto. Oh, how are your bags? Y ellos le pueden decir, they're fine, they're good. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo así? No me está respondiendo la pregunta que yo le estoy haciendo. Entonces digamos que estas preguntas, what does it look like, para singular, cómo se ve, y what do they look like, eso es para plural, cómo se ven sus maletas. Entonces, bueno, espero que haya podido haber respondido muchas de las preguntas o dudas que ustedes hayan tenido antes de esta pequeña presentación y este webinar que les queremos traer en el día de hoy. Bueno, entonces me gustaría pues agradecerles por su atención y bueno, ahora me gustaría ir a responder pues algunas preguntas que se puedan llegar a generar durante pues este webinar. Entonces, bueno, vamos a mirar a ver si tenemos acá alguna pregunta. Ok, me están preguntando sobre el tema de las divisas. Perdón, se me perdió se me perdió acá unas preguntas que yo tenía. Carlos, la pregunta es, por temas de cambios de divisas, ¿qué vocabulario básico deberíamos usar? Bueno, entonces para el cambio de divisas, digamos que la casa de divisas se llama Exchange House. Eso es como se le dice. Y para las personas nos van a preguntar muchísimas veces que cuál es la tasa de cambio, ¿cierto? Como cuánto vale un dólar en pesos colombianos, perdón. Entonces la pregunta que nos pueden hacer es, what's today's exchange rate from dollars to Colombian pesos? De nuevo, what's today's exchange rate from US dollars to Colombian pesos? Entonces le podemos decir, no sé, si lo estamos hablando en el día de hoy, más o menos un dólar son 4,000 pesos, ¿cierto? Entonces decimos $1 is
1,000 pesos. No sé qué otra pregunta tendríamos acá. Ah, bueno, me están preguntando que si les podría recordar cómo se dice datáfono en inglés. Se llama card reader. Card de tarjeta y reader como de leer, de read. Entonces decimos card reader. Bueno, otra pregunta que hacer cuando en definitiva el huésped no entiende lo que le estoy diciendo. En este punto, pues digamos que es un tema donde nosotros no podemos utilizar ninguna herramienta como un Google Translator o digamos como un diccionario porque pues tenemos una conversación pues directa. Digamos que lo mejor en ese caso es decir, I'm really sorry. My English is not very good. Esa es la mejor forma de disculparnos y simplemente hacerlo todo a través de una expresión corporal. Podemos señalar elementos que tengamos en la recepción o podemos decirle así como venga conmigo. Digamos que hay señas universales que independientemente el idioma que estemos utilizando o el país que estemos visitando, las personas van a entender. Entonces yo pensaría que lo más recomendable en eso, pues si ustedes lo quieren hacer directamente es a través de las señas y de un lenguaje corporal señalando. Y pienso que las personas van a notar pues el esfuerzo que ustedes están haciendo para tratarse de comunicar. No sé qué otras preguntas me estén haciendo acá. De pronto, si Alejandro, tú puedes ver alguna otra pregunta, si me puedes ayudar, por favor. Claro que sí, nos preguntan, ¿cómo le digo al huésped que algo no es permitido en el hotel? Por ejemplo, no es permitido fumar en el hotel. Perfecto, muy buena pregunta. Digamos que hay formas de disculparnos. Siempre al huésped hay que pedirle disculpas, así no tengamos que hacerlo, ¿cierto? Hay cosas como el cigarrillo o, digamos, visitar alguna de las instalaciones en el horario que no está permitido, o, digamos, el huésped que quiere hacer su checkout sin pagar, pues, una tarifa adicional. Entonces, lo podemos hacer empezando con un I'm sorry, I'm really sorry, ¿sí? Digamos que todos conocemos esa palabra sorry o I'm sorry, pero digamos que la mejor es I'm afraid to tell you. Ese I'm afraid to tell you quiere decir discúlpeme por favor, como nosotros decimos del alma. Entonces podemos decir I'm afraid to tell you, but the hotel is a non-smoking area. Lo voy a repetir. I'm afraid to tell you that the hotel is a non-smoking area. Entonces, digamos que ya por el hecho de nosotros decir I'm afraid to tell you, las personas se van a relajar un poco. Siempre lo que yo le digo a las personas que se están comunicando en inglés es que de acuerdo al vocabulario, a las palabras que ustedes estén utilizando, va a haber una reacción por parte del huésped. Es decir, si ustedes utilizan alguna palabra que no es, pues pueden de pronto incomodar al huésped. Si ustedes están nerviosos porque están hablando inglés, ustedes van a poner al huésped nervioso también. Pero digamos que ellos también tienen un entendimiento que en Colombia, pues hablamos el español. Estábamos en camino a ser un país bilingüe y eso es lo que estamos generando también desde la parte de hospitalidad, desde el sector de la hospitalidad con todos estos temas de capacitación, pero digamos que ellos lo entienden. La idea es que ustedes traten de hacerlo de la mejor manera, siempre con una sonrisa, con lenguaje corporal y utilicen estos pequeños tipsitos que yo les estoy dando. Bueno, otra pregunta que me hacen es cuál sería la mejor forma para explicar cargos opcionales como seguro hotelero, contribución al turismo u otros servicios. Esta es muy buena pregunta. Digamos que esto es uno de los temas más difíciles que nosotros explicamos en inglés. Y acá digamos que se va a generar algo muy largo, pero no podemos extenderlo tanto, pues por el poco tiempo que nosotros pues tenemos en cada uno de los webinars. Pero digamos que nosotros decimos additional services, optional services, lo podemos decir así. El seguro hotelero decimos
hotel insurance o accommodation insurance, también lo podemos decir. Otro tema que nosotros pues debemos cargarle en la cuenta, especialmente pues a personas que digamos que no tienen la estampilla en su pasaporte o vienen con un visado, y nosotros debemos cargarle el IVA del 19%. Para nosotros decirle que ese IVA del 19% está cargado, nosotros debemos cargarlo, nosotros le llamamos accommodation tax. Entonces decimos, there is a 19% accommodation tax in your bill. De nuevo, there is a 19% accommodation tax in your bill. ¿Cierto? Digamos que en esta parte no es opcional como un seguro hotelero, como digámoslo, el hotel insurance o accommodation insurance. Y digamos de nuevo lo podemos decir como additional services or optional services también. ¿Cómo nos podemos disculpar si ocurre algo en la habitación? Por ejemplo, algo se perdió al huésped, no le arreglaron la habitación. De nuevo, podemos empezar con ese I'm sorry, I'm really sorry, ¿cierto? Y luego explicarle a la persona, pero de nuevo, la mejor manera de decirlo es I'm afraid to tell you. Ese I'm afraid to tell you es la mejor manera de disculparnos. Entonces, I'm afraid to tell you that housekeeping didn't clean your room. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es como la mejor manera. Or I'm really sorry about the inconvenience. Esa puede ser la otra manera. Ese inconvenience es como algo que sucedió, ¿cierto? Entonces, I'm really sorry about the inconvenience. Esa es otra forma de disculparnos. No veo más preguntas. No sé si tú, Luis Alejandro, ves alguna otra pregunta. Digamos que acá en mi pantalla no veo ninguna otra. No, por ahora no nos han formulado más preguntas. Entonces, damos unos minutos por si acaso alguien tiene alguna pregunta adicional. Tenemos 3 minutos más para aprovechar a Carlos y que nos apoye en algunas inquietudes que ustedes tengan. Perfecto, muchas gracias, Luis Alejandro. Bueno, mientras que nos generan alguna otra pregunta, digamos que el tema de disculparnos es un tema bastante común, porque digamos que hay huéspedes que están inconformes por muchos temas, ¿cierto? Entonces, digamos que este inconvenience, como yo lo decía hace un momento, nos puede generar como una comunicación muy global, muy generalizada para cualquier cosa. Entonces, digamos, alguien reservó pues transporte público del hotel, pero digamos el conductor esta tarde, entonces I'm really sorry about the inconvenience. Digamos que si ustedes le quieren decir que ustedes le van a pasar el mensaje o la comunicación pues al MOD, que es el manager de turno o digamos pues al jefe de recepción o algo, ustedes le pueden decir, let me talk to the manager, please. Entonces, de nuevo, le pueden decir, let me talk to the manager, please. Esto quiere decir que ustedes le van a pasar la información a su manager, y digamos que con este tema las personas ya como que se tranquilizan un poquitico más. Nos han llegado nuevas preguntas, déjame ver acá. Sí, 2 preguntas más, Carlos, para ir cerrando, y es, ¿podría recomendarnos algún video, texto o algo similar que les pueda ayudar con el tema? Sí, claro que sí. ¿Puedes hacer? Claro que sí, claro que sí. Digamos que en YouTube hay 2 videos que yo muestro bastante que nos pueden ayudar muchísimo. Uno para el proceso de check-in y el otro para el proceso de check-out. Entonces, ustedes van a YouTube y simplemente ponen check-in hospitality.
Entonces recuerden que hospitality no es nada de hospitales ni nada. Muchísima gente cuando oye la palabra hospitality piensa que tiene que ver con el sector de la salud. No, es con nuestro gremio, con nuestro sector, que es toda la parte de hotelería, restaurantes, bares. Entonces se llama check-in hospitality con Y al final. Y aquí van a ver que en ese video le pueden poner los subtítulos. Y ustedes lo pueden ir mirando paso a paso y es realmente pues como ustedes hacen su proceso de check-in. El otro video que yo recomiendo también en YouTube para hacer el proceso de checkout es muy similar. Simplemente escribimos checkout hospitality y ahí ya nos aparece también pues el video. Es un poquitico más corto, digamos que va al grano, no es tan detallado como el de check-in, pero digamos que es lo más parecido que nosotros podamos llegar a ver como ejemplo para estos dos procesos. Una pregunta muy interesante, Carlos, y es, en caso de que la tarjeta de crédito no tenga fondos, ¿cuál es la mejor manera de decirle al huésped? Ok, perfecto. Entonces, digamos que nosotros podemos decir, déjame pensarlo, insuficientes, insufficient funds. Entonces, I'm afraid to tell you that your credit card has insufficient funds. Entonces, de esta manera nosotros decimos que tiene los fondos insuficientes. Entonces, de pronto le podemos decir, would you like to pay by cash? O would you like to pay by credit card? Sí, entonces ya le estamos explicando. Entonces, de nuevo decimos, I'm afraid to tell you that your credit card has insufficient funds. Would you like to pay by cash? Would you like to pay by credit card? Y entonces ya acá le estamos dando pues como otra opción al huésped de pago. Bueno, acá me están haciendo una pregunta, ¿cómo manejar a un huésped que se niega a reconocer un cargo? Bueno, digamos que acá nos basamos pues en las políticas del hotel. Básicamente sabemos que uno de los cargos que se niegan a pagar es el 19% de impuesto en acomodación porque las personas ingresaron al país con una estampilla que no es o de pronto porque no tienen pues no sé, o el país de donde provienen pues no tiene un convenio con Colombia y deben pagar esto y es una como de las discusiones más grandes que se tiene. Entonces básicamente nosotros decimos this is a government policy. It is a government policy. Esto quiere decir que es una política pues, del gobierno, es una política nacional, ni siquiera es del mismo hotel. O de pronto si ustedes en los hoteles que trabajan tienen políticas diferentes, que digamos que cada hotel pues, puede llegar a manejar sus cobros o sus políticas de manera individual, podemos decirlo, this is a hotel policy. ¿Sí? Entonces, this is a government policy or this is a hotel policy. En dado caso, pues que se quiera negar, pues hacer cualquier pago y ahí pues ya se derivan, digamos, pues que una serie una serie de información para ser muchos más específicos y más claros con el tema que estamos manejando. Como pregunto, ¿dónde puedo visitar un sitio turístico? Bueno, digamos que nosotros acá tenemos diferentes sitios turísticos. A los sitios turísticos se le dicen landmarks. Landmarks. Y un landmark puede ser, no sé, acá en Bogotá tenemos a Monserrate, en Cartagena tenemos la ciudad amurallada o fuera de Santa Marta tenemos la ciudad perdida. Entonces, este landmark, y para hacer como visitas turísticas, nosotros decimos sightseeing. Entonces, una pregunta que le generan a ustedes o le pueden hacer es, where should I, no, digamos, perdón, digamos, what places do you recommend me to sightsee? Entonces, acá ya sabemos que son sitios turísticos que quieren ver, ¿no? Entonces, cada vez que nos digan sightseeing places,
son los sitios emblemáticos, los sitios turísticos, landmarks son los sitios que deberían visitar. Bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Última y muy apropiada para esta fecha es cómo pedirle amablemente al huésped que use tapabocas. Ok. Entonces, digamos que tenemos el tema del virus, se le dice virus al virus, y el coronavirus, perdón, se le dice coronavirus. Entonces, digamos que es muy similar. Para cualquier tipo de prenda o de objeto que va a nuestro cuerpo, como aretes, máscaras, gorras, lo que sea, siempre utilizamos el verbo wear. Muchísimas personas utilizan el verbo use, pero el verbo use no va acorde con las prendas de vestir. Entonces, la mejor manera es como les enseñé ahorita, como con el may, el could y el can, que son las maneras de hacer una solicitud. Entonces, nosotros le decimos, por ejemplo, si es una mujer, entonces le decimos, I'm so sorry, ma'am, can you please wear a mask? O si es un hombre, nosotros le podemos decir, I'm so sorry, sir. May you wear your mask, please? Entonces ya con esto, pues somos más formales en el momento de la comunicación y le estamos pues diciendo a la persona que sí se puede poner su máscara. Entonces recuerden, todo lo que sea objetos de vestir, nunca utilizamos el verbo use, sino utilizamos el verbo wear. Recuerden, virus es virus, y coronavirus es coronavirus. Y la máscara simplemente se le dice mask. Les quiero agradecer a todos por haber participado en este webinar. Espero pues haber respondido muchas de las preguntas o dudas que ustedes hayan tenido antes pues de haber oído esta presentación, antes de habernos pues acompañado. Hay muchos otros temas que abarcaremos más adelante. Digamos que acá, pues por el tiempo, pues no pudimos abarcar todas sus preguntas o muchísimos más temas relacionados con estos procesos. Pero digamos que en gran parte, pues respondimos como los errores más comunes. Hablamos de errores pues que suelen ser comunes durante estos procesos. Espero les sea de gran ayuda y les quiero agradecer cordialmente, en serio, por haberse tomado el tiempo de unirse pues a este webinar, de haberse inscrito pues a la plataforma. Les quiero pues agradecer muchísimo y bueno, darles simplemente un mensaje, y es que con la ayuda de todos en el gremio, sé que poco a poco vamos a restablecer la industria y el sector. Por favor, quédense en casa, traten de practicar lo que más puedan, pues viendo películas, viendo videos en YouTube, le pueden poner unos subtítulos en inglés y esto les ayuda muchísimo. Les agradezco, muchísimas gracias por su tiempo y tengan una excelente tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Carlos, por esta sesión, por compartir nuevamente tus conocimientos con las personas que nos acompañan hoy en los diferentes encuentros Cotelco. Para todos los asistentes, se publicó en el chat los diferentes links para que se inscriban a los encuentros que vamos a encontrar durante la próxima semana. Importante recordarles que todas las actividades desarrolladas como dentro de esta actividad que se llama Encuentros Cotelco la pueden consultar en el canal de YouTube de Cotelco, lo cual se publica unas horas después de emitida la sesión del webinar. Nuevamente, para todos los asistentes, para ti, Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y a todos los asistentes nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.